Bien, Julio Devido desistió del pedido de prisión domiciliaria y habló de un trato inhumano. Vamos a hablar de esto con Paz Rodríguez Niel, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, Eleonora. Sí, efectivamente, Julio Devido, que lleva preso en la cárcel de Marcos Paz más de 2 años, casi 2 años, había presentado un pedido de prisión domiciliaria. ¿Qué es esto? No pretendía él que lo dejaran en libertad. El pedido a lo que apuntaba era a que en vez de estar en prisión preventiva en la cárcel, le permitieran hacerlo en su casa. Por eso es prisión domiciliaria. Ahora bien, la semana pasada la Cámara Federal se pronunció en este caso. Este es en el marco de la causa de los cuadernos. Ahora vamos a hablar de todos los casos que tiene. Dale, porque son varios los que enfrenta, pero este pedido es por la causa de los cuadernos. Sí, él está preso en la causa de los cuadernos, pero no es la única causa. También está preso en Río Turbio, otro caso del que vamos a hablar también en un ratito nada más. Pero entonces, ¿qué es lo que plantea esta situación? Llega a la Cámara Federal con el pedido y la Cámara Federal le pide a Bonadío, que es el juez del caso, que haga estudios médicos para ver si corresponde o no darle la prisión domiciliaria a Devido. Bien. Hasta ahí, una aclaración respecto a la prisión domiciliaria. No es automático. Lo que dice la ley es que el juez podrá conceder prisión domiciliaria. Podrá, es una facultad del juez, en determinados casos. Enumera 6 casos distintos y uno de esos casos es cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, dice lo siguiente la ley, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia. Bien. O sea, no basta con que estés enfermo, sino que además no te puedan dar en la cárcel el tratamiento que deberías recibir. Claro, la atención necesaria para la dolencia. Y te complica además, es como un castigo extra, ¿no? Para alguien que cumple una prisión preventiva, porque Devido tiene prisión preventiva, que además te sometan a un castigo que complica tu salud. Bien. Esa es una de las causales y la otra es las personas que tienen más de 70 años. Ahora vamos a volver sobre este asunto. Todavía no llega a los 70, pero está ahí. No llega a los 70, pero está ahí. Tiene 69 Devido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Bonadío? Cuando recibe el pedido de la Cámara Federal, la orden en realidad de la Cámara Federal de hágale los estudios, ordena entonces un peritaje. Ordena que lo lleven a Devido de inmediato, el mismo viernes pasado, a el cuerpo médico forense, lo trasladen de la cárcel del Marcos Paz y lo lleven al cuerpo médico forense para hacer los estudios. Devido se negó a ser trasladado. ¿Por qué? Y ahí renunció al pedido de prisión domiciliaria. ¿Pero por qué se niega a ser trasladado? Lo que él dice es, esto es intempestivo. Es abusivo porque lo que están haciendo es no permitirme, no notificarme con debida antelación y no permiten que yo nombre a un perito propio para que intervenga en la realización del peritaje. Si esto es un peritaje, los peritajes tienen reglas, es lo que dice la defensa, esto es un peritaje, los peritajes tienen reglas y está previsto que para garantizarse el derecho de defensa, el derecho, en realidad en este caso no es defensa en sí, pero sí tiene que ver con la posibilidad de obtener una prisión domiciliaria. Yo tengo derecho a tener a alguien que controle ese peritaje. ¿Y esto se hace habitualmente? Sí, normalmente los peritajes tienen que ser así. Y lo que dice la defensa, seguramente, digo, otra posibilidad es que digan, bueno, en realidad esto no es un peritaje. En tribunales dicen, bueno, esto no es un peritaje en sí mismo, esto es un examen médico. La defensa dice, no, esto es un peritaje y no es la primera vez que en una causa de Bonadío no permite que los consultores técnicos, que los peritos de parte participen y después esto termina con nulidad. Claro, está bien, que chequen a ver por qué se le niega o se le otorga la prisión domiciliaria según el estado de salud que tiene. En realidad, el informe médico, ¿no? Claro, el informe médico. Claro. Pero decíamos esto, lo de... También puede ser que lo esté desistiendo porque sabe que tiene otra chance. Y la chance es a los 70 años. Que ahí no requiere que nadie revise ninguna cosa porque eso es un dato objetivo de la realidad. Él cumple 70 años el 26 de diciembre. De hecho, la defensa ya había intentado decir que estaba transcurriendo los 70 años, pero no le hicieron lugar a este planteo. Es decir, que en 3 meses, el 26 de diciembre, cumple 70 años y allí saldría automáticamente o también es facultad del juez. El juez dice podrá. O sea que nada es automático. ¿Más allá de los 70 años? Más allá de los 70 años, es lo mismo. Son causales donde tiene la atribución el juez de decidir si quiere hacerlo. Por supuesto que tiene que estar fundado. En este caso se dan 2 de los requisitos, que son 70 años más problemas de salud. Devido tiene problemas de salud, tiene presión alta, tiene úlceras, tiene un nódulo, es insulino dependiente. Digo, tiene una cantidad de cosas que complican su cuadro. Ahora, hay un montón de gente enferma en las cárceles, también eso es cierto, ¿no? Ahora, el 26 de diciembre, lo que sospecha y espera también Julio Devido es que si realmente se confirma la elección de las PASO,
y Alberto Fernández se convierte en presidente, su situación sería diferente. Eso es lo que él... No debería ser así, porque la verdad es que corre por dos carriles separados, Eleonora. Sí, eso es lo que debería ser, es cierto, pero lamentablemente sucede, ¿no? Hay una tendencia en la justicia a ser más duro con quien no tiene poder que con quien sí lo tiene. Y es cierto que Julio De Vido hoy es un hombre que está preso hace mucho tiempo, pero no nos olvidemos que era un funcionario muy importante, de los funcionarios más importantes que tuvo el gobierno kirchnerista. Entonces, que de hecho acompañó a los 3 mandatos, ¿no? El de Néstor y los 2 de Cristina. Siempre como ministro de Planificación Federal. Tenía a su cargo áreas muy delicadas, manejaba miles de millones. Y por esos hechos, por este manejo, es que tiene muchas de las causas que tiene. Por ejemplo, Río Turbio. Él está preso en Cuadernos y también está preso en Río Turbios. Y ahí hay un tema que también se va a haber que definir con respecto a su libertad. Porque si le dan, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en alguna de las 2 causas Cuadernos le otorgaran la prisión domiciliaria. Sí. O sea, no es libertad, es prisión, pero en su casa. Sí, él la pide en su casa de Zárate. ¿Qué pasa en la otra causa? ¿Tiene que autorizarla también el otro juez? Ah, es así. Bueno, no está muy claro. En la defensa dicen que no, porque en realidad una cosa es si fuera efectivamente una excarcelación que está vinculada a la posibilidad de obstaculizar una investigación. Y otra cosa es esto, que en realidad tiene que ver con su situación personal. ¿Por qué un juez podría opinar una cosa y otro otra? No tendría demasiada lógica, porque si corre peligro estando en la cárcel su salud, o este dato que tiene 70 años y el juez... Bueno, pero como es una facultad, esto podría quedar cuestionado. Pero esto es un problema para el 27 de diciembre. Falta muchísimo para eso. Después de que cumpla los 70. Pero mientras tanto, siguen adelante las otras causas. Estamos hablando de prisión preventiva, pero él está condenado. Bien, pero no tiene condena. Está condenado por 11. Ah, claro, pero no tiene la condena firme. Esa condena no está firme y además no tiene orden de ser ejecutada. ¿Por qué? Porque en este momento está en la Cámara de Casación, es el máximo tribunal penal, que está revisando esa condena, una condena de 5 años y 8 meses, si no me equivoco, por la tragedia de Once. En realidad es en el contexto de la tragedia de Once, pero de lo que a él lo acusan es de un delito de corrupción, de partícipe necesario de aquella corrupción que generó la tragedia de Once, no de las muertes. A él no lo acusan de las muertes. No, bien, pero es que él está condenado ahí. Está bien, pero está en ese caso condenado. Pero en libertad. Fíjate qué bárbaro, porque en esa causa que está condenado, él está en libertad. Está preso por estas otras causas que tiene prisión preventiva. Es decir, que está preso tanto por Cuadernos como por Río Turbio. Condenado y en libertad por la causa de Once. Claro, por la causa de Once. Ahí vamos a ver entonces cómo sigue esta historia, qué pasa, qué decide la casación, porque ahí podría tener una condena que se debe ejecutar. ¿Cuándo? Si la casación falla en su contra, si dicta una sentencia, todavía falta una audiencia en ese expediente en la Cámara de Casación, o sea que no va a ser inminente la definición de lo que pueda pasar ahí. Y después, que naturalmente la defensa va a presentar un recurso para llegar a la Corte, siempre suponiendo que le vaya mal en casación, a debido es esto. En ese caso, el criterio general de los tribunales es que en ese punto ya la sentencia se empieza a ejecutar. Cuando se empiece a ejecutar ya no hablaremos más de una prisión preventiva, sino de una condena. Muy bien, muchísimas gracias, Paz. Un placer como siempre y de aquí me voy al encuentro de